¿Qué tal están? Bienvenidos. Adolescentes que se creen inmortales. Por supuesto, no todos los adolescentes creen que no van a morir nunca, pero una gran parte de ellos parece que sí. Eso lo saben los expertos, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los filósofos, etc. Y es un tema, por tanto, interesante que está saliendo también en los medios de comunicación, en televisiones, en radios, en periódicos, incluso en relación, por ejemplo, con el problema de los ahogamientos, que son desgraciadamente frecuentes en todo el mundo y también en España. Y claro, la ilusión de la inmortalidad en la adolescencia es un tema realmente interesante y por eso voy a explicar algunas cuestiones sobre él. La adolescencia es una etapa de transición compleja, rica en contradicciones, donde la construcción del yo se entrelaza también con una percepción distorsionada del riesgo, del tiempo y de la muerte. Uno de los fenómenos más fascinantes, sin duda, y paradójicos de este periodo de la adolescencia es la extendida creencia de muchos adolescentes de que son, en algún sentido, inmortales. No se trata, por otra parte, de una convicción metafísica razonada, ni de una fe religiosa tampoco, sino más bien de una vivencia psicológica profunda, implícita y acrítica, por lo cual los adolescentes se sienten inmunes al paso del tiempo, a las consecuencias de sus actos y a la muerte misma. Algo que parece inconcebible, increíble, pero que es así. Este fenómeno, que a primera vista puede parecer una simple forma de ingenuidad o incluso una manera de ignorancia emocional, se encuentra en realidad anclado o anclada esta ingenuidad en las estructuras más complejas del desarrollo cognitivo, emocional y social de los seres humanos. Su comprensión exige también una exploración en profundidad del desarrollo evolutivo, de la conciencia, de la muerte, del papel de la imaginación también en la adolescencia, del narcisismo ontogenético y de las características socioculturales que refuerzan esta ilusión de invulnerabilidad, que es como se podría decir que se puede entender. Para entender el presente fenómeno en los adolescentes también es necesario remontarse a los orígenes de la conciencia de la muerte en la infancia. Hasta aproximadamente los 6 años, la mayoría de los niños y niñas no comprenden del todo lo que significa la muerte. Pueden haber asistido incluso a entierros, haber escuchado cuentos donde mueren personajes también, pero la idea de que la muerte es irreversible, universal, inevitable y definitiva no ha sido todavía completamente asimilada. Para muchos la muerte es vista como una especie de viaje largo, un sueño o un castigo, pero rara vez como un destino final y definitivo, que es lo que es, por otra parte. Y también hay que decir que la psicología del desarrollo ha estudiado ampliamente este proceso, ya que investigadores como Jean Piaget, Maria Nagy, Erik Erikson o Robert Kastenbaum señalaron que la idea de muerte evoluciona con la maduración cognitiva. Entre los 6 y 10 años, los niños comienzan a adquirir un entendimiento más racional, descubren que la muerte es algo que les ocurre a todos los seres vivos, que no tiene vuelta atrás, que no es selectiva y que incluye a sus padres, a sus mascotas y finalmente a ellos mismos. Esta toma de conciencia puede producir un fuerte impacto emocional, aunque también hay psicólogos que dicen que hasta los 10 años los niños y niñas no son plenamente conscientes de que la muerte es irreversible. No obstante, entender la muerte no significa aceptarla emocionalmente. Incluso cuando los niños ya comprenden que la muerte es irreversible, más o menos a los 9 o 10 años, y que afecta a todos, eso no significa que lo interioricen como una realidad existencial próxima o relevante. En ese punto emerge un conflicto entre lo que se sabe racionalmente y lo que se vive emocionalmente. En este sentido, pues hay que decir que este conflicto no se resuelve de forma lineal. En muchos casos se intensifica al entrar en la adolescencia. Y además de esto, a partir de los 10 o 11 años, con el inicio de la pubertad y la consolidación también del pensamiento formal o abstracto, que puede ser a los 13 o 14 años también, como lo define Piaget,
Los adolescentes ya comprenden perfectamente la muerte en sus dimensiones lógicas. Sin embargo, en esta etapa de su vida aparece algo sorprendente. El yo adolescente tiende a rechazar esa realidad desde un nivel emocional profundo, generando de este modo un mecanismo de defensa psicológico que lo empuja a vivir como si la muerte no existiera para él. Y esto aparentemente es muy positivo para la psicología adolescente. ¿Por qué se da esta paradoja? ¿Cómo es posible que un adolescente entienda lo que es la muerte y al mismo tiempo viva como si él mismo no fuese a morir nunca? Es una grandísima pregunta. La respuesta a esta paradoja implica entrar en el corazón de lo que llamamos el egocentrismo adolescente, que generalmente es muy notable. David Elkind, psicólogo evolutivo, fue uno de los primeros en desarrollar la teoría del egocentrismo adolescente. Según Elkind, durante la adolescencia se produce una hiperconciencia del yo, que conlleva la creación de dos fenómenos fundamentales, que son la audiencia imaginaria y la fábula personal. La audiencia imaginaria es la idea de que todos están observando y juzgando al adolescente, lo que genera timidez, vergüenza y también exhibicionismo o paranoia social. Por otro lado, la fábula personal es la creencia de que el propio yo es especial, único y está destinado a un destino excepcional, lo que incluye la sensación de invulnerabilidad o inmortalidad. Esta fábula personal, además, hay que señalar que no es un delirio, sino un mecanismo evolutivo de construcción del yo y lleva a muchos adolescentes a sentir que nada malo les puede pasar, nada malo les puede ocurrir, que los accidentes ocurren a otros, que ellos tienen una suerte especial, una especie de protección invisible frente al mundo. Este fenómeno también se manifiesta en conductas de alto riesgo, en desafíos innecesarios, por ejemplo, en imprudencias, en consumo de drogas, en prácticas sexuales sin protección o en desprecio de normas de seguridad. La percepción es la siguiente: yo controlo, a mí no me va a pasar, esto no es tan peligroso, los que se mueren son los otros, los demás, pero yo no. Y ese es el planteamiento de muchos adolescentes. Ahora bien, esta creencia en la inmortalidad no es literal. Raramente un adolescente dice abiertamente soy inmortal. Más bien lo que ocurre es que su esquema emocional está estructurado como si la muerte no fuera una posibilidad real para él. La dimensión trágica de la existencia humana, saber que todo tiene fin, se encuentra amortiguada. Podemos decir también negada o desplazada. Se trata de una forma psicológica de blindarse ante el horror existencial y a la vez de un impulso vital de autoafirmación. De esta manera, en la adolescencia, podemos decir que es la etapa en la que se despiertan las grandes preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene el mundo? Pero también es la etapa en que la pulsión vital más intensa lucha por afirmarse. Si un adolescente tuviera completamente integrada la realidad de la muerte, si la sintiera con la misma certeza con que la conoce, es muy probable que su energía se volviera melancólica, angustiada, incluso depresiva. De ahí que la naturaleza psicológica opere con este velo protector, una estructura de defensa que genera ilusiones de invulnerabilidad, necesarias en parte para la exploración del mundo. Y de esta forma, también desde una perspectiva neurobiológica, también se han encontrado correlatos a este fenómeno. Por ejemplo, se sabe que el córtex prefrontal, lo dicen todos los psicólogos, es responsable de la toma de decisiones racionales y la evaluación de riesgos no termina de desarrollarse
completamente hasta pasados los 20 años, hasta los 23, 24, 25 años aproximadamente. En cambio, el sistema límbico y las áreas relacionadas con la emoción y la búsqueda de recompensas están altamente activadas durante la adolescencia. Esta desincronización entre emoción y razonamiento contribuye en gran manera a que los adolescentes sean conscientes de los peligros, pero los ignoren en la práctica, porque la atracción por la novedad, la intensidad o la aceptación social pesa mucho más que el juicio prudente, o pesa más que el juicio prudente, por decirlo de otra forma. Además, el contexto cultural contemporáneo no ayuda. Vivimos en una cultura que exalta la juventud, la belleza, el riesgo y el ahora. Las redes sociales proyectan también constantemente imágenes de éxito, cuerpos ideales, viajes, experiencias extremas y rara vez muestran la muerte, la enfermedad o la vejez. La muerte ha sido expulsada del imaginario colectivo, sustituida por el espectáculo y el consumo. Así, el adolescente moderno vive en un entorno donde la ilusión de inmortalidad no solo es psicológica, sino también socialmente alimentada. Y de este modo hay que decir también que todo esto contribuye a esa sensación de inmortalidad. Otro aspecto importante es el papel del grupo de iguales. En la adolescencia, el grupo de amigos adquiere un valor simbólico fundamental. La presión del grupo y la necesidad también de pertenencia pueden reforzar la toma de riesgos y quienes muestran temor o precaución pueden ser ridiculizados como cobardes. Aquí también se refuerza la idea implícita de que no tener miedo es signo de fortaleza y que pensar en la muerte es de adultos aburridos. Este tipo de códigos refuerzan la negación colectiva de la vulnerabilidad. Y con todo esto también hay que añadir que hay que señalar que no todos los adolescentes experimentan esta ilusión de inmortalidad con la misma intensidad. Incluso algunos no la experimentan. Bastantes, diría yo, pero la mayor parte yo creo que sí. Existen diferencias por contexto familiar, experiencias vitales, entorno educativo, sensibilidad individual o acontecimientos traumáticos. Un adolescente que ha vivido la muerte cercana de un ser querido o de un familiar o ha sufrido una enfermedad grave puede integrar antes y más profundamente la noción de finitud, pero incluso en esos casos la tendencia a disociar lo racional de lo emocional puede mantenerse también. Y además podemos preguntarnos qué consecuencias tiene esta creencia para el desarrollo del adolescente. En muchos casos se puede decir que favorece la experimentación, también la autonomía personal, la afirmación de la identidad de cada adolescente, pero también puede llevar a conductas destructivas, accidentes evitables, decisiones irreflexivas o falta de responsabilidad. No se trata de eliminar esta ilusión por la fuerza, sino de acompañarla con una educación emocional crítica y empática también. Y de este modo, los adultos, padres, educadores o profesores, psicólogos, orientadores, deben comprender este fenómeno sin ridiculizarlo ni tampoco combatirlo con moralismos, sino promoviendo espacios de diálogo, de reflexión, mostrando las consecuencias reales de los actos sin dramatismos vacíos. Las películas, los libros, el arte, también el acompañamiento terapéutico pueden ser herramientas eficaces para ayudar al adolescente a integrar la muerte como parte de la vida, sin perder por ello su impulso vital, que suele ser muy grande en estas edades, afortunadamente. En este punto es oportuno recordar que la verdadera madurez emocional no consiste en vivir obsesionado por la muerte, sino en actuar reconociendo la propia vulnerabilidad y la de los demás sin dejar de afirmar la vida. La superación de la ilusión de inmortalidad no debe ser tampoco una renuncia trágica, sino una transformación del modo en que se habita el mundo, con conciencia, también con cuidado, con gratitud.
Y de esta forma, en la adultez, por ejemplo, la idea de la muerte suele estar más presente, pero también más integrada. Sin embargo, no todos los adultos logran tampoco superar las ilusiones de invulnerabilidad. Muchos siguen actuando y viviendo como si el tiempo no pasara, como si siempre hubiera un mañana. En cierto sentido, el adolescente que se siente inmortal o se cree inmortal no desaparece nunca del todo. Vive en nuestra forma de posponer, de negar lo esencial, de refugiarnos en distracciones, de huir del presente. Y todo esto, pues hay que decirlo también. La adolescencia, entonces, no es solo una etapa del desarrollo individual, que lo es, sino un espejo de cómo la cultura moderna gestiona su relación con la muerte. Una sociedad que niega la muerte produce sujetos que viven en la ilusión permanente y la adolescencia podemos decir que es la expresión más clara de esta tensión. Por eso, educar para la finitud es también educar para la plenitud, ya que el tiempo que tenemos en la vida, por muy largo que sea, es limitado. Y de este modo también se puede decir que si la adolescencia se caracteriza por una ilusión emocional de invulnerabilidad, por una negación parcial de la muerte como destino propio, entonces educar a los adolescentes no puede limitarse a corregir conductas o a imponer normas, sino que exige también una tarea mucho más profunda y delicada: ayudar a integrar la conciencia de la finitud como parte del proceso de maduración del yo. Esta educación, además, no puede ser ni punitiva ni moralizante. Debe ser una pedagogía de la vida plena, en la que el reconocimiento de la muerte no lleve tampoco a la desesperanza, sino a la intensificación del sentido. Y de esta forma, la escuela, por ejemplo, el instituto, la universidad, como instituciones de transmisión de saberes y construcción de la subjetividad, y la familia también como ámbito primario de socialización afectiva, tienen una función crucial en este proceso. No obstante, la mayoría de los sistemas educativos contemporáneos eluden, ignoran o trivializan la cuestión de la muerte. Se habla de ella de forma superficial en literatura o historia, se menciona de forma técnica en biología, pero rara vez se aborda como una experiencia humana profunda. Esta omisión tiene efectos devastadores. Deja a los adolescentes, se puede decir, desprovistos de recursos simbólicos para afrontar el dolor, la pérdida, el límite. La cultura del rendimiento, de la competencia, del éxito inmediato, de la productividad, también refuerza esta carencia y, por tanto, lo más adecuado es precisamente desarrollar una tarea pedagógica que consiste en normalizar la conversación sobre la muerte. No se trata de hablar de ella con tono lúgubre o morboso, sino de introducirla en los contenidos y también en la vida escolar de forma integrada, serena, crítica y humanizante. Por ejemplo, en las clases de literatura pueden leerse textos que abordan el duelo, la finitud o la pérdida con profundidad. En filosofía puede estudiarse a Epicuro, a Séneca, a Heidegger, a Simone Weil, o Albert Camus. En arte puede analizarse cómo distintas épocas representaron la muerte. En historia pueden compararse rituales funerarios de distintas civilizaciones. En ética pueden debatirse cuestiones como la eutanasia, el suicidio o el luto. Y también hay que decir que este enfoque exige también capacitar a los docentes, pues muchos profesores temen abordar la muerte por miedo a herir sensibilidades o por falta de herramientas pedagógicas. Sin embargo, educar para la muerte no significa hacer terapia colectiva ni invadir la intimidad del alumno o la alumna, sino abrir espacios de reflexión simbólica donde la finitud pueda ser pensada, hablada, significada. Cuando esta tarea se realiza con sensibilidad y rigor, los adolescentes responden con profundidad, con preguntas genuinas, con agradecimiento, y muchos de ellos tienen ya experiencias de duelo que no han podido procesar
o angustias existenciales que no saben nombrar. Dar lenguaje, dar la palabra a esas vivencias es ya un acto liberador. Y de esta manera se puede decir que un segundo paso también fundamental es transformar la cultura emocional del aula. En muchas escuelas y en muchos centros educativos en general impera una emocionalidad superficial. Se premia la euforia, la simpatía, la extroversión, la tristeza, el recogimiento, el silencio o la introspección son vistos como signos de debilidad o de rareza. Esta cultura emocional impide que los adolescentes se sientan legitimados para expresar su dolor, su miedo o también su confusión existencial. Educar para la muerte implica legitimar toda la gama de emociones humanas, comprender también que no hay emociones buenas o malas, sino modos de estar en el mundo que deben ser comprendidos y también canalizados y acompañados. De este modo se puede decir que las pedagogías del cuidado, de la compasión, de la escucha profunda, podemos decir que tienen mucho que aportar. Autores como Paulo Freire, Nel Noddings, María Zambrano o Franco Bleza han subrayado, entre otros, que educar es un acto de acompañamiento ontológico, no solo de instrucción. Un educador que acompaña al adolescente en su pregunta por la muerte, aunque no tenga respuestas, está ya ofreciendo algo profundamente humano: presencia, contención, mirada sin juicio, y todo esto ya es muy valioso en sí mismo. También hay que considerar que la adolescencia es un momento privilegiado para el despertar filosófico. La pregunta por la muerte puede conducir a las preguntas por el sentido de la vida, por la justicia, por lo divino o por la trascendencia, y algunos adolescentes canalizan este despertar a través del arte, otros a través de la espiritualidad, otros a través de la acción social, etc. Lo importante es no clausurar esa apertura con fórmulas vacías o con cinismo adulto. La función del educador no es dar respuestas definitivas, sino ayudar a sostener la pregunta, a transitar por la incertidumbre, a pensar desde el límite y a pensar críticamente también. Por otra parte, las familias también deben ser ayudadas a acompañar estos procesos sin negación, sin sobreprotección tampoco, y muchos padres sienten terror ante la idea de que su hijo o hija piense en la muerte. Lo ven como signo de depresión o de trastorno, cuando en realidad puede ser una señal de la maduración emocional. La familia, cuando es un entorno de diálogo abierto, puede ofrecer también una contención afectiva esencial. Pero esto solo es posible si los adultos también han hecho su propio trabajo de integración de la muerte. De lo contrario, proyectan sobre el adolescente sus propios miedos no resueltos, y esto tampoco sería positivo. Frente a la tendencia contemporánea de trivializar o medicalizar todo sufrimiento existencial, es necesario recuperar una antropología de límite. La muerte no es un fallo del sistema ni una anomalía biológica, sino el horizonte mismo de la vida humana. Educar para la muerte no es inducir al pesimismo, sino ayudar a vivir de forma más lúcida, más intensa, más consciente. Viktor Frankl, gran psiquiatra y filósofo, lo expresó con mucha claridad. Dice: solo cuando somos conscientes de nuestra finitud podemos preguntarnos con seriedad qué sentido tiene cada momento que vivimos. En efecto, así es una gran contestación por parte de Viktor Frankl. Ahora bien, ¿cómo manejan otras culturas esta cuestión? ¿Es universal esta ilusión adolescente de invulnerabilidad o depende del contexto sociocultural? Pues sobre esto se han hecho muchos estudios, muchas investigaciones, y al estudiar otras civilizaciones descubrimos que la relación con la muerte es profundamente cultural. En muchas culturas indígenas, por ejemplo, la muerte no es vista como una interrupción trágica, sino más bien como una transición a otro plano de existencia.
En el mundo andino, por ejemplo, los rituales funerarios no son solo lamentos, sino celebraciones del ciclo vital. En México, el Día de los Muertos permite una integración festiva, ritual y simbólica de la muerte en la vida cotidiana, enseñando también a niños y jóvenes que la muerte es parte de la existencia y esa es la realidad. Por otra parte, en culturas africanas tradicionales, la muerte suele ser vivida en comunidad con también extensos rituales que permiten además procesar el duelo colectivamente. En el budismo tibetano se enseña también a meditar sobre la muerte desde la adolescencia, no para generar angustia, sino para liberarse del apego y cultivar una vida más consciente, más intensa. En muchas culturas asiáticas la vejez y la muerte son vistas con respeto como fases naturales del ciclo vital y se honra a los ancestros de manera activa. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.